se va a quedar ahí para moverla en el laptop. Tú mueves, please. ¿Ya? Ya está. Ya está. Bien. Bueno, vamos empezando mientras van llegando los papás. Ante todo, muy buenas tardes. Espero pues que hoy sea un día de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes y que pues nos pueda ayudar siempre en el manejo, más que nada conductual de nuestros niños, ¿no? Ya que pues hay una neurodiversidad tanto desde de repente distintas dificultades en el aprendizaje como también pues niños neurotípicos, como se llama ahora, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo debemos nosotros ir manejando de repente las distintas conductas que nuestros niños van presentando, ya sea niños, ya sea adolescentes, incluso ya sea lidiar con el esposo, con la esposa. Entonces es muy importante saber, conocer cómo manejar esta orientación hacia el manejo de la conducta. Muy importante. Entonces, la escuela de padres inicia. ¿Cuál es el tema hoy? Entreno mi paciencia para educar con mi ejemplo. ¿Qué quiere decir ello? Entrenar mi paciencia para educar con mi ejemplo. ¿Qué quiere decir? Es muy importante nosotros saber manejar nuestra paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante nosotros poder manejar nuestra paciencia? Controlar tener paciencia. ¿Por qué? ¿Quién me dice? A ver, vamos a trabajar allá, algo muy importante, ya que para romper un poquito el hielo. A ver, tenemos regalitos, un regalito, uno pequeño, a ver, ya, empezamos. Vamos a empezar el manejo conductual así. Primero, por un caramelito. A ver, ¿quién me puede decir quiénes de ustedes, papás, tienen una paciencia adecuada? ¿Quiénes son pacientes a la hora de manejar la conducta de sus niños? Ninguno. Ya. ¿Quién es impaciente? Levante la mano, por favor. Ya, ok. Ya tenemos. Ya está. El primero. Ahora. Dice, técnicas para el manejo conductual. ¿Qué técnicas generalmente nosotros utilizamos? ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos nosotros? Porque sí utilizamos, claro, necesariamente no tiene catalogado un nombre, ¿no? Pero nos han enseñado con respecto... Claro, exacto, nos han enseñado con respecto a nosotros hemos aprendido con nuestros papás, lo que le han enseñado a nuestros papás y lo que a los papás de nuestros papás les han enseñado. Entonces, es una manera en la que nosotros hemos ido aprendiendo cómo manejar la conducta de nuestros niños. La pregunta es, ¿qué es lo que utilizaban ustedes, papás, para que sus padres puedan manejar la conducta de ustedes? ¿Qué utilizaban? ¿Cómo era antes la educación? En ese caso estamos bien lejos. Antes la educación era diferente a la educación de ahora. Antes no había, normalmente, como que ahora hay defensores del niño, del adolescente. Cuando si uno quiere que personalmente corregir a tu hijo de la manera que como hemos sido corregidos nosotros, al toque nos denuncian. Claro. Entonces, el temor de eso ahora, que los niños se nos van. Anteriormente, ¿qué le podías contestar a tu mamá? A tu mamá, papá de arranque. Había en la mano una mirada que estaba allá. Exacto, ¿no? Antes, ahí está, muy bien. Un aplauso, por favor. Empecemos ahora sí con los aplausos. A ver, un momento, por favor. Ya está, continuemos.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, y pues antes teníamos la famosa frase, la letra con sangre. ¿Qué era? ¿La letra con sangre? La letra con sangre entra. Muy bien, ahí está, ¿ya ves? ¿Ya ves? Muy bien. Por favor, aquí tiene. Entonces, cada vez que nosotros participemos, siempre va a haber un premio, ¿eh? Un premio pequeño, mientras hayan preguntas de repente un poco más difíciles, también van a haber premios grandes, ¿ya? Eso es muy importante para que ustedes puedan interactuar y podamos interactuar y conocer un poco más de nosotros. Entonces, sí, anteriormente nosotros pues hemos sido educados con una disciplina, pero una disciplina donde preponderaba la fuerza, donde preponderaba los estatus, ¿no? Al profesor no se le podía decir nada, a la mamá, al papá no se le podía decir nada. Pero la pregunta es, ¿estaba bien también tomar ese tipo de decisiones? ¿No podíamos refutar, no podíamos hablar como adolescentes, como niños? ¿Qué generaba? Miedo. Muy importante el miedo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver qué son o qué creen que son las estrategias de modificación de conducta. ¿En qué consiste? Que levante la mano a alguien, por favor. Estrategia de modificación de conducta. Es el título. ¿Qué puede ser? Ya, cambiemos de caramelo. Una galleta. A ver, pensemos. Suelten ideas. Dándole un premio a niños que se porta bien. ¿Perdón? Dándole un premio a niños que se porta bien. Ya, esa puede ser una estrategia, muy bien, ¿vale? Pero algo muy importante, si yo estoy poniendo una regla de levantemos la mano primero, eso es muy importante. ¿Ya? Está bien, participemos, pero sigamos las reglas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. En un momento, conforme vaya pasando, les voy a explicar por qué. A ver, entonces, ¿qué cosa podría ser estrategias de modificación de conducta? ¿Qué puede ser? Según a nuestro entendimiento, ¿qué puede ser? A ver, ¿quién levanta la mano? Una galleta. ¿Te refieres a un método para usarlo y llegar a un fin con el niño? Ya, excelente. Ahí está. Muy bien. Siguió las reglas, pudo responder. Es muy importante. Ahora, decimos, ¿cómo hemos aprendido nosotros como hijos a controlar nuestras conductas? ¿Cómo hemos aprendido nosotros en la vida, en la experiencia? ¿Cómo nosotros hemos aprendido? Pues con miedo, güey. Ya, ok. ¿Algo más argumentado, por favor? El papá. Levantamos la mano. Muy bien, muy bien. A ver, levantamos la mano primero. Bueno, no puede ser cuando la mamá o el papá no te dicen, no, si es que usted no obedece, no hay premio. Ya, ok. ¿Cómo se podría llamar ello? Pues si no, puede ser que la mamá o el papá le puede dar un castigo, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo llamamos a ello? Incluso si mi hijo me dice, no, yo voy a hacer si tú me das, papá. Ya, pero ya, yo voy a barrer si tú me das un sol, papá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ustedes le dicen eso? Ese chantaje, ¿no? Exacto, y nosotros también lo utilizamos. Entonces, la cuestión es, sí, son ciertas actividades o estrategias para nosotros modificar la conducta, que creemos que, pues, bueno, dentro de nuestra experiencia es lo que hemos ido aprendiendo, lo que nuestros papás nos han enseñado. Pero la cuestión es que tenemos que tener una visión mucho más grande de lo que puede ser, qué estrategias más utilizar. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que nos han enseñado en el colegio y en la familia supuestamente para ser personas de bien? Obviamente, el poder. Obviamente, la supremacía.
Si hablamos desde nuestra época, estamos entre 30 a 40, ¿verdad? Ya, para no sentirme viejito. Entonces, sí, nos enseñaba que la disciplina era, no, tú tienes que hacerme caso, tienes que hacer caso a la mamá, tienes que hacer caso a la abuela. Entonces, ¿qué pasaba? Pues muchas veces si no cumplíamos, pues recibíamos los castigos, los famosos castigos. Y algo muy importante, ¿el castigo físico modificará la conducta? A ver, levantemos la mano. ¿Quién levanta la mano? A veces era necesario. Ya, la pregunta concreta, ¿el castigo físico está muy bien, muy bien? ¿El castigo físico modificará la conducta? Yo, bajo mi experiencia de 6 hermanos, a veces sí, y, bueno, depende, ¿no? Depende, porque tengo hermanos mayores que fueron mi padre fue muy fuerte con él y como que lo vivió y no salió tanto como mis otros hermanos. Excelente. Una galleta, por favor. Ya no me alcanzaba, bolsillo. Muy bien. Definitivamente. Sí, claro, claro. Por favor. En mi experiencia, dijo, no puedo hablar mucho. En mi experiencia he visto que no. Porque yo me considero una persona paciente. Pero si, por ejemplo, yo a ley de lo castigo, peores. Me he dado cuenta que a través de la paciencia he mejorado un poco. Claro. Pero, a ver, muy importante. El castigo dentro de las investigaciones, ya sea psicológicas y dentro de lo que nosotros hemos visto, el castigo sí modifica la conducta. Sí modifica, definitivamente. Pero la cuestión es cuáles son las repercusiones de utilizar siempre el castigo físico. No puede ser castigado por maltrato, ahí no puede castigarlo así, brevemente, pero maltratar, ¿no? Claro, pero entendamos algo. O sea, el castigo físico con violencia sí ha modificado la conducta. Pero dentro de los estudios, al final, por ejemplo, una guerra que ha sido netamente castigo físico, castigo con violencia. ¿Y por qué la psicología creció mucho y por qué los estudios de psicología crecieron mucho? Porque justamente se estudió luego de la guerra qué pasó. Se estudiaron los traumas. Muy bien. Se estudiaron las debilidades que nosotros podíamos mostrar, ¿no? Las inseguridades. Sí, si bien es cierto, sí el castigo físico modifica una conducta, pero estamos hablando netamente conductual, no cognitivo, no comprensivo, porque lo comprensivo y lo emocional no se tomaba en cuenta, porque el niño, ¿qué sucede? Pues tiene temor, tiene inseguridad. ¿Por qué creen que les estoy incentivando a que ustedes den su respuesta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que yo les estoy intentando modificar su conducta con un premio? Eso es importante que lo sepan. Y vamos a tratar de interactuar y de que sea interactivo. ¿Para qué? Para que podamos entender cuáles son los factores del aprendizaje que nosotros debemos también entablar y comprender para nuestro niño. Y mientras más nos comprendamos a nosotros, más vamos a comprender las conductas y el aprendizaje de nuestro niño y cómo podemos entablar o escoger herramientas específicas para ayudarlo. Para todos. Entonces, es muy importante ello. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no todos levantamos la mano? Obviamente, hay cierta inseguridad. Obviamente. Tenemos miedo y quizás tenemos miedo a que nos juzguen, a que nos miren. Y eso sucede. Entonces, pero para el aprendizaje hay una motivación. Y les he brindado una motivación. ¿Cuál? Les doy un premio. Esa es una técnica. Entonces, eso se llama, por ejemplo, economía de fichas. ¿No? Es muy importante que se sepa, porque lo pueden trabajar. Pero ¿hasta qué punto podemos trabajarlo? Esto es muy importante saberlo. Entonces, continuamos, por favor.
Para empezar, muy importante. Esta era la historia de un elefante. Esta es la historia de un elefante que pues cada vez que lo veían en el circo, el elefante hacía todo lo que pues su dueño le mandaba, ¿no? Se agachaba, movía las pelotas, ¿no? Entonces, hacía piruetas, le ayudaba al dueño a hacer piruetas. Y luego, pues, pero el elefante siempre se mostraba triste, sí, se notaba cansado. Entonces terminaba todo el acto, terminaba todas las actividades del circo y pues el elefante se iba y le ponían un pequeño clavito y una cerradura, ¿no? Entonces lo encadenaban, pero decía, tremendo elefantote, ¿por qué no puede salirse? ¿Por qué? Se preguntaba, ¿qué había pasado? Entonces, ¿qué sucedía? Que el elefante cuando era pequeño, se le puso la misma estaca, la misma cadena, pero cuando era pequeño era demasiado fuerte y por más que jalara, por más que hacía todo el esfuerzo, mientras iba creciendo, entendió que nunca podía romper la cadena. Entendió que nunca podía salirse del lugar donde estaba. ¿Qué le creó? Le creó una expectativa de una creencia de no poder salir de donde está. Y efectivamente, lo que nosotros le brindamos o que lo que nos brindaron a nosotros como niños, pues fueron creencias. Y las creencias ahora tenemos que cambiarlas. ¿Para qué? Para poder romper la cadena que nos mantiene en esa perspectiva. Entonces, si no rompemos, porque a veces sí tenemos la capacidad de hacerlo, sí tenemos la capacidad de romper esa cadena y pues poder ayudar y poder aprender. Y también sucede pues que a veces sí, me toca por ejemplo mi niño que tiene autismo, me toca mi niño que tiene TDAH, me toca mi niño que tiene dificultades en el aprendizaje, en la conducta. Entonces, yo solamente tengo una perspectiva, lo que me enseñaron a mí. Y cuando toca modificar la conducta, toca ayudar a mi niño, lo único que hago es lo único que aprendí. Y nos quedamos como el elefante, creyendo que es la única manera. Entonces, si nosotros no abrimos nuestro campo de aprendizaje, porque a veces hay algunos papás que dicen, no, yo ya pa' qué, mejor que lo haga el psicólogo. Entonces, si no nos adecuamos, si no volvemos a reaprender, muchas veces nos vamos a quedar ahí. Y eso repercute ¿a qué? A que nuestro hijo también tenga dificultades, evidencie dificultades. Porque sí podemos hacerlo, sí podemos cambiar, pero es importante que también los padres estén presentes, siempre. Porque si no trabajamos papás, si no trabajamos terapeutas, si no trabajamos colegio, entonces no va a haber un adecuado manejo, no va a haber un adecuado crecimiento. Eso es muy importante. Llévense la historia del elefante siempre. Sí podemos romper la cadena. Sí podemos hacerlo. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo? Enseñar técnicas de abordaje conductual en niños regulares con autismo, TDAH u oposicionistas. Es muy importante saber cómo se maneja el plano conductual. Nosotros, muy importante, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una evaluación a cada uno de los niños y generamos un perfil, porque no todos los niños son iguales, porque no todos los niños TEA tienen la misma conducta, no todos los niños con TDAH tienen la misma conducta, no todos los niños neurotípicos tienen la misma conducta, todos somos distintos.
Entonces, es por ello que se desarrolla un perfil para cada uno, una manera de aprender. Entonces, nosotros manejamos ciertas técnicas y esas técnicas también tienen que aprenderlas ustedes. Porque si no las aprendemos, no vamos a poder, pues no, que el psicólogo lo haga, ¿no? No, ya espero hasta el día de la terapia para que el psicólogo haga el trabajo. No, pues. No, se supone que también los papás tienen que trabajar en ese aspecto. Porque si no lo hacemos, de nada vale. ¿Cuánto tiempo está en terapia? ¿Cuánto tiempo es por día, por sesión? 45 minutos. Y luego está todo el día en casa y lo dejo. Y mamá está con el TikTok ahí. ¿No? Entonces, no se trata de ello. Tenemos que también trabajar en casa. Es muy importante que la responsabilidad no solamente sea del terapeuta, porque a veces dicen, ay, el terapeuta no hace nada porque, ay, no veo cambios. No veo cambios, dice. Entonces, si no hay cambios, yo le pregunto, mamá, ¿qué está haciendo en casa? Papá, ¿qué está haciendo en casa? Ay, es que yo trabajo. Entonces, pero si trabajamos, tenemos que también tener las herramientas para poder apoyar a nuestro hijo. Todos los días, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Siguiente, por favor. Ok, niños con mala conducta. ¿Qué es? ¿Qué hay detrás de un niño con mala conducta? Cuando hablamos de niños con un mal comportamiento, dice, podemos incluir a aquellos que suelen mentir, que dan malas contestaciones y desobedecen, que desafían a los mayores. Un niño con un trastorno conductual o un niño con una mala conducta, ¿qué quiere decir? No es un niño que esté correteando, ¿ah? No es un niño que esté divirtiéndose, no, eso no es malo, ¿ah? Porque a veces lo vemos malo dentro de lo que nos han enseñado a nosotros, ¿no? Lo vemos recontra malo porque decimos, ese niño, porque a mí mi mamá me castigaba y yo era tranquilita. Pero como le he tocado a un niño que es muy enérgico, que anda, y mucho más si de repente tenemos niños que crecen en el campo y corren y cuando lo traen de repente a la ciudad, quieren que esté tranquilito porque obviamente las casas son más pequeñas, entonces ese cambio les afecta. Tenemos que entender a los niños, tenemos que comprenderlos. Entonces, una mala conducta o una dificultad conductual suele ser ¿cuál? Cuando se sale del contexto, cuando la conducta afecta al aprendizaje, cuando afecta a las relaciones sociales, cuando afecta a las conductas del día a día, que son normativos, ¿no? Que en la comida, por ejemplo, ¿qué puede estar haciendo? Que de repente tire las cosas, que no quiera comer, que en el aprendizaje se vaya, no se pueda sentar, que siempre pues esté pendiente ahora del celular. Porque eso es lo que también vamos a hablar ahora, el celular, ¿no? Porque es muy importante. Por favor, acá hay un videito. Vamos a ver un videito. Disciplina positiva. Esto es lo que sucedía anteriormente. Un castigo corporal o físico usa la fuerza física para causar un grado de dolor o daño, por muy leve que sea. El castigo humillante incluye cualquier castigo que menosprecie, humilla, denigra, amenaza y asusta a los niños y niñas. La disciplina positiva se enfoca en la enseñanza. Es una solución no violenta enfocada en el respeto, que se basa en los principios de desarrollo de la niñez.
Muy bien. Muy bien. ¿A cuántos de repente, quiénes han tenido esa experiencia de que de repente están corriendo y, no sé, están en la cocina y se le cae un vaso o se le cae el plato? ¿Quiénes reaccionan? Los papás. Pero entendamos, o sea, a veces no entendemos o de repente pues eso lo hemos aprendido desde antes, ¿no? Y no entendemos que es un accidente. Pero la mamá, mi plato de porcelana, ¿no? Mi taza se ha roto. Porque estamos más pendientes de lo material y no de lo que pudo haber pasado, del contexto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en ese momento, claro, podemos corregir al niño de otra manera? Pero, ¿qué pasa si nosotros nos desesperamos? ¿Qué pasa si nosotros, como salió en el video, utilizamos un golpe? ¿Qué va a entender el niño? Que tiene que tener temor, tiene que tener cuidado para la siguiente actividad, para que cuando coma. Entonces, ¿qué prefiero? Me voy. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Que ante un accidente me desespero y reniego o me desfogo con el que... ¿Alguna vez alguien ha chocado su carro? ¿Qué pasa si alguien le choca? En la calle yo he visto cuántos se han peleado la combi con el mototaxista, el motorizado con el taxista, le rompe la luna, se pelean, que nadie quiere pagar, ¿no? Que llega la policía. Todo un problema. ¿Pero han visto cómo es en Japón? ¿Cómo es en Japón cuando se chocan? Todos están, discúlpeme, por favor, discúlpeme. Yo tengo un seguro, lo puedo pagar, por favor, pague. No, mi seguro es mejor. Se resuelve el problema. Es cultura, obviamente, pero también es aprendizaje, es educación. Entonces, si nosotros cambiamos la perspectiva, ¿a qué? A enseñarle al niño a que resuelva el problema. Ya, ¿lo hizo caer? Bueno, hijo, límpialo. Anda, corre, trae las cosas. Ya, limpia, yo te voy a ayudar. No, pero es chiquito, que no. Bueno, pues entonces tú agarras el trapo, yo limpio el vidrio. ¿No? Le estoy enseñando a resolver el problema. El hecho de que el papá o la mamá se enoje, ese es problema de la mamá. Es problema del papá. El hecho que reaccione sulfuradamente es porque el papá también no está controlando sus emociones. Porque eso es lo que le han enseñado. Entonces, si nosotros cambiamos un poco esa perspectiva y tenemos paciencia, podemos cambiar y enseñarle. El niño aprende con lo que ve. El niño aprende, pero dice, pero doctor, mi niño es TEA. Igual está aprendiendo. ¿Por qué? Porque va a depender, incluso en el autismo, de los niveles de aprendizaje que puedan tener. Eso es muy importante. Entonces, si nosotros nos desesperamos, gritamos, el niño también va a llorar, va a gritar. O si simplemente le decimos, ya, no importa, botó la taza, ya déjalo, tiró el juguete, ya, no hagas nada. Total, dice, es TEA, ¿no? Y lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, lo vemos más. ¿Quién lo está etiquetando finalmente a su hijo? ¿No? Entonces, si no actuamos, si no trabajamos, al final no vamos a poder darle las herramientas, porque lo que queremos es que nuestro niño se integre a la sociedad, se pueda ser autosuficiente para poder hacer todas sus actividades. Y eso es muy importante. Muy bien, entonces, para poder cambiar este tipo de conductas es fundamental conocer qué es lo que lo ha motivado. ¿Se trata de un trastorno de conducta o si son problemas específicos? Es muy importante saber
¿Por qué se está dando esa conducta? Cuando llega un papá y me dice, mi hijo que es inquieto, que no hace caso, que por más de que yo le digo no, nada, no me hace caso. Y yo le pregunto, la primera pregunta, ¿y usted de qué hora trabaja? ¿A quiénes les he dicho esa pregunta? Papá, ¿de qué hora trabaja? Ah, yo estoy de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿No? ¿Y la mamá? También, la mamá está trabajando todo el día. ¿Y con quién se queda? Con la abuelita. ¿No? Obviamente, ahora la abuelita ya no es como nos ha educado. Ahora la abuelita es mucho más dócil. Toma, hijito, no le digas, no le grites a mi nieto, ¿no? No le grites a mi nieto que él no ha hecho nada. Pero mamá, si tú me has educado, yo nunca te he educado así, yo nunca te he metido la mano, dice. No, la mamá se olvida la abuelita, ¿no? Entonces, suele suceder. Si hay libertad, obviamente, y no hay límites dentro de casa, entonces vamos a ver que el niño sí está presentando dificultades por un ambiente familiar. Por un ambiente familiar. Por un ambiente en el cual se está de repente mal manejando o se está dejando una libertad completa al niño. Entonces es importante que se adecúen. La abuelita lo puede trabajar, la tía puede trabajarlo también, pero hay que ponerle ciertos límites. Siguiente, por favor. Muy bien. La diferencia entre berrinche y crisis. Y esto lo vamos a ver constantemente. ¿Qué es un berrinche? ¿Qué es una crisis? Preguntas, a ver, ¿cuándo es un berrinche? ¿Cuándo es una crisis? ¿Cuándo es un berrinche? ¿Es lo mismo? ¿Cuándo es un berrinche? ¿Quién levanta la mano? Cuando al niño no se le cumple lo que él quiere. ¿No? Ya, ok. Muy bien. Vale. Aquí tiene. ¿Cuándo? ¿Qué más? ¿Cuándo es un berrinche? ¿O en qué se diferencia de una crisis? Ya, ok. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuándo es? Bueno, lo que he visto, berrinche, por lo que veo es algo leve, y crisis es cuando ya comienza a hacer daño. Por ejemplo, en el que se tira al piso o si él mismo se golpea la cabeza. Ya, ok. Va, muy bien. Vamos bien. Lo que me gusta es que participen. Las ideas son importantes. Cosa que vamos entendiendo. ¿Qué puede ser? Un berrinche, una crisis. Porque a veces nos va a dar una crisis. ¿A nosotros cuándo nos da una crisis? ¿A los adultos también les da crisis? Sí, les da crisis. ¿No? ¿A los niños, los adultos también hacen berrinche? Sí, los adultos también hacen berrinche. Son berrinchosos también. ¿No? Entonces, sí. Pero la diferencia es que muchas veces en el berrinche el niño puede controlar su conducta cuando el motivo por el cual ha generado ese berrinche, cuando se le da lo que él desea, puede calmarse o puede entrar en razón. Pero cuando es una crisis, muchas veces así se le dé lo que él ha pedido, no entra en razón. Se sale del contexto. Entonces, algo muy importante. Vamos a ver un videíto. Veamos un berrinche. ¿Se ve? ¿No se ve? Ay, no se ve. No se ve. Ya, vamos a hacer algo. Bueno, el berrinche generalmente se ve y cuando... sí cambió.
Bueno, es una buena técnica de manejar el berrinche, por ejemplo. No se le da lo que se desee, no se le da, se pone firme, no hay flexibilidad, por más de que desee, pero la mamá está ahí. O el papá está ahí, entendiendo y comprendiendo sus emociones, pero no se le va a dar lo que él desea. Entonces le hace comprender, el niño entra en comprensión. Pero ¿qué pasa? Bueno, terminemos. Ya, basta. Ahí sí. Good job. Thank you. Good job. Thank you. I love you. Es muy importante. Pause, por favor. Cambiemos. Ya. Es muy importante estar cerca en un berrinche. Muchas veces sucede que, está haciendo berrinche. ¿Sabe qué hice, doctor? Agarré y lo dejé. O lo metí al baño y ahí lo encerré. Son lo que pues no sucede, claro, acá no sucede. Yo sé que no sucede con ustedes, papás. Obviamente no, ustedes han aprendido. Pero, por ejemplo, eso es lo que se opta muchas veces. Es importante estar cerca. De repente he tenido experiencias con algunos papás, ustedes presentes, que cuando han hecho un berrinche, yo he estado ahí. No te voy a dar, lo siento. No te voy a dar, mamá. No, lo siento. No vas a tener lo que quieres. Yo estoy acá, ya estás enojado, ya estás molesto. Y de repente en algún momento pues me han querido golpear, de repente me han querido pellizcar, morder. No, lo siento. No te puedo dar lo que quieres. Y al final logran comprender, logran entender que no voy a darle lo que él desea. Tengo que ser inflexible, porque si soy flexible, pues él va a entender que en algún momento, mamá me va a dar. Mientras más grito, me va a dar. ¿No? O en la calle, dicen, psicólogo, no sé qué hacer, porque de verdad entra a la calle y quiere pedir todo, La pregunta es, papás, ¿quién es más fuerte en ese momento? Los papás. O están esperando hasta que llegue a la adolescencia o que sea mucho más fuerte para que recién ahí se desesperen. Entonces, simplemente, ¿está haciendo el berrinche? Bueno, vamos a un lado donde pueda controlarlo mucho más, donde no pueda romper nada, y ahí nos quedamos. No te voy a dar. ¿Es paciencia? Sí, es paciencia. ¿Me ha tocado trabajar ese aspecto? Sí, me ha tocado trabajar. En la calle hay que ser pacientes, si es que nos toca. Entonces, tenemos que... Ahora, ¿qué es una crisis? Vamos a ver una crisis. Por más de que le doy, Vamos a salir ya. Vamos a esperar. Vamos a esperar que salga. No.
Again. Cambiemos de ventana, por favor. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que hemos podido observar, por ejemplo, con el niño? Que se llega a agredir. Se llega a agredir, puede ser que se llegue a agredir, puede ser que golpee a otros también, pero por más de que le doy lo que él quiere, pero no se logra controlar, sucede que al final está con una manta, porque muchas veces puede ser en el caso de los niños con autismo, es que puede entrar en crisis. ¿Por qué? Porque hay distintos factores sensoriales que le dificulten, o hay ciertos cambios que le dificulten. Por ejemplo, estamos yendo por un solo camino, todos los días vamos por el mismo camino, pero se le cambió y en ese momento entró en crisis, ¿no? O de repente no se le dio lo que quiso porque hubo un sonido muy fuerte y él lo abrumó y comenzó a entrar en crisis y comenzó a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese aspecto? Buscar un lugar. Por ejemplo, si estamos en la calle, podemos utilizar audífonos. Si estamos en la casa, ¿qué podemos hacer? Podemos llegar a un lugar donde él se tire y pues simplemente estamos ahí, lo abrazamos. Y podemos buscar ciertos objetos sensoriales. Pueden ser visuales, pueden ser táctiles, donde él pueda tocar y pueda relajarse. Eso es importante saber, porque él puede aprender a regularse. Y es que el niño con un berrinche tiene la capacidad de autorregularse. Pero un niño de repente con autismo o también en el aspecto del TDAH, muchas veces no se puede autorregular. Entonces, cuando no se autorregula, nosotros hay que enseñarle a autorregular. Podemos encontrar de repente distintos métodos, ¿no? Podemos encontrar una mantita que a él lo caliente más, ¿no? Audífonos, por ejemplo, hay luces que controlen esa dificultad. Entonces, él se puede calmar de esa manera. Entonces, es muy importante aprender a diferenciar el berrinche y la crisis. Muy, muy importante. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la modificación de conducta? Como ya habíamos hablado, consiste en la aplicación de técnicas para reconducir el comportamiento problemático o inadecuado en los niños. La modificación de conducta, pues está basado, muy importante, en ejercicios, en prácticas diarias. No se trata de que una sola vez le enseño. No se trata de una sola vez hablarle. No. Tiene que ser constante, tiene que ser consecuente. Si no somos constantes, si no somos consecuentes, al final no vamos a aprender. Ni nosotros hemos aprendido así, porque a nosotros nos han tenido que enseñar constantemente. Cuando hemos ido al colegio, si nosotros quizás hemos logrado algo, es porque hemos tenido la consecuencia de una actividad diaria. ¿No? Si nosotros logramos ser de repente bailarines, es porque hemos practicado en algún momento, hemos ido a una discoteca casi todos los fines de semana, ¿no? Y hemos practicado. Si nosotros tocamos un instrumento musical, es porque hemos ido aprendiendo gradualmente, ¿no? Claro, si nos toca un talentoso que aprenda en un día, ya pues puede haber también, ¿no? Pero si nosotros hemos aprendido a manejar, también ha sido gradual, constante. Entonces, muy importante que la modificación de conducta sea constante, diario, gradual. Todos los días tenemos que aprender algo. Todos los días tenemos que enseñar. Eso es muy importante. Entonces, hablamos de casos en que los menores desobedecen, desafían a los demás, muestran agresividad y faltan el respeto, ¿no? Sí, hay algunos niños que no acatan a la autoridad, al papá, a la mamá, al profesor. Entonces, tenemos que evaluar el contexto, por qué está sucediendo, si es que hay libertad en casa, si es que los papás son muy flexibles, no hay límites, eso tenemos que evaluarlo entre nosotros. Ustedes son quienes se responden esas preguntas. Si dentro de lo que yo estoy poniendo límites, hay un adecuado manejo y mi niño se sale de control, ya es necesario que se haga una evaluación en ese aspecto. Ya es necesario que dentro de esas conductas
ya tengo que acudir a un especialista. Muy importante ello. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para modificar una conducta? 1, marcar un límite, como les digo. Los límites son importantes. Poner reglas. Cuando hay un taller, yo le pongo los límites. Los límites están a su costado. Son las reglas que tienen que cumplir. Entonces, tenemos, por ejemplo, una de las actividades es que al seguir cada una de las reglas se gana una estrella, como ven en la espalda. Entonces, se gana una estrella. Entonces, esos son ciertos límites. Yo le pongo las reglas. Esto va a suceder, no puedes hacer esto, por favor, ¿no? En el caso de niños, por ejemplo, que tengan niños TEA, puedo utilizar pictogramas, las imágenes. Es mucho más sencillo. Con los niños tenemos que ser muy concretos. Siempre tenemos que mostrar las imágenes importantes. Evitar gritar. Si perdemos la paciencia, el niño también va a perder. Si perdemos la paciencia, el niño también va a perder. Pero yo lo cambié de casa. Ya está. ¿Esto era, no? Sí. Ah. Ya está. Listo. Entonces, si pierdo la paciencia ahorita me desespero, tiro la laptop, me rompo la tele, ¿no? Entonces, es importante que los papás sean pacientes. Siempre les digo, sean pacientes. Ay, pero mi hijo no cambia. Sean pacientes, papá. En algún momento va a entender que no dándole lo que él desea, va a cambiar. Entonces, evitar de gritar, perder, contemplar la posibilidad de recurrir a una ayuda profesional. Bueno, ya, los que están acá presentes sí han recurrido, sí es importante ello. Mostrar importancia y valorar aquellas conductas positivas. Evitar reforzar los comportamientos negativos. ¿Cómo refuerzo el comportamiento negativo? Si hace rato reforcé su comportamiento positivo, ¿cómo refuerzo el comportamiento negativo? Ser flexible. Sí, siendo flexible. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más refuerza el comportamiento negativo? No marcando límites. Ya, ok, muy bien, importante. Entonces, si no ponemos los límites, estamos reforzando. Entonces, cada vez que él se comporte mal, no hacemos nada. O simplemente, ya, déjalo que se vaya. O algo muy importante que se utiliza ahora para reforzar el comportamiento negativo. Excelente. El celular. Entendamos algo muy importante. El celular está generando ansiedad. El celular está generando poca capacidad de aprendizaje. Entiendan eso, papás, por favor. El celular no es un recurso adecuado. No es un recurso adecuado para enseñarle a un niño. A menos de que yo ya utilizo la tablet y juego con él, lo guío. Ya ahí podemos enseñar. Pero si nosotros no supervisamos, ¿ahora qué está sucediendo? Los contenidos de violencia salen al toque. Los contenidos sexuales están presentes. Entonces, si lo dejamos libre, ¿ustedes creen que no van? No, pero es niño. No, pero ve YouTube Kids, dicen. Igual. Sí, ahora los niños más están jugando el Roblox, por ejemplo. Y el Roblox, no saben a veces los papás, ¿qué es el Roblox? El Roblox, por ejemplo, es un juego interactivo donde pues yo puedo interactuar, válgame la redundancia, puedo interactuar con otros niños, pero dentro de esos juegos, por ejemplo, hay distintas salas donde yo puedo ver contenidos sexuales, donde puedo hablar con adultos, donde puedo ver violencia. Hay juegos
Sí, donde pues puedo ir por caminitos, puedo jugar normal, pero tú no sabes si tu niño está conversando con un adulto. Y se han dado casos de grooming. ¿Qué es grooming? Donde se capta a niños para intentar pues que el niño o niña te dé contenidos o se recapte al niño en otro lugar. Y ha sucedido. Yo que trabajo en el colegio ya tengo 2 casos, ¿no? Donde se ha captado a una niña y le dijeron para que vaya al parque, ¿no? Alimente, pues la niña había avisado. Entonces eso sucede. Todo eso está sucediendo. El niño puede jugar, no tiene nada de malo. La cuestión es que, ¿qué están haciendo los papás? No están supervisando. No hay una supervisión constante. Entonces, desde mi recomendación es que pues, los niños a partir recién de los 12 años puedan utilizar el celular. A partir de 12 años. Claro, hay distintas actividades para jugar. Hay distintas actividades para aprender. Hay juegos, yo tengo juegos donde el niño pues, pueda manejar la memoria, donde pueda... Claro, exacto. Entonces, donde pueda manejar la tolerancia, donde aprenda a ser ordenado. Un montón de juegos. Entonces, ¿por qué la opción tiene que ser un celular? Obviamente. ¿Por qué la opción de celular? Porque mi hijo pues... Ni está tranquilo, está, bueno, relativamente está hipnotizado por el dispositivo. Entonces, que no sea una opción. Muy importante. Siguiente, intervenir en el momento sobre cualquier mínimo indicio de un comportamiento inadecuado. Si hay violencia, supongamos, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo. Hay que intervenir, no lo dejemos pasar. No dejemos pasar las dificultades que se puedan mostrar. Siguiente, por favor. ¿Qué son las técnicas de modificación de conducta? Bueno, son estrategias que se diseñan para establecer un objetivo que es el cambiar el actuar, ¿no? de mi niño ante una dificultad. Si bien es cierto, podemos utilizarlo de manera diaria, constante en la vida, pero tenemos que aprender cómo usarlas. Siguiente, por favor. Identificar cuáles son las características de aprendizaje de nuestros niños. Esto es algo muy importante. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, aprenden? ¿Cómo aprenden? Ya, eso es uno. Por ejemplo, hay personas que escuchan algo y ya lo entendieron. Son muy auditivos. Hay personas que solamente tienen que ver, claro, o son muy visuales. Hay otros que son kinestésicos, tengo que llevarlo a la práctica. Entonces, si nosotros no aprendemos si nosotros no vemos y no nos entendemos cuál es nuestra característica en la cual nosotros aprendemos, el niño tampoco va a entenderlo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Ya, escúcheme, un ejemplo, una dinámica. Ya, la perspectiva de mi mundo exterior, cuando yo entienda cuál es la perspectiva de mi mundo exterior, voy a ver, ahora sí, me estoy confundiendo. Cuando yo pueda comprender cuál es la perspectiva de mi mundo interior, voy a cambiar mi mundo exterior. ¿Quién entendió? Si alguien entendió, escríbalo. Explíqueme. Si tú no te conoces... Todavía. Escríbalo. ¿Quién más? ¿Quién más lo entendió? Levante la mano. De vuelta. Ya. Entonces, ya que todos no lo entendieron la primera, siguiente, por favor. ¿Se entendió? Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Explíquenme, miren, por ejemplo, lo que yo pueda pensar
de mi mundo exterior, o sea, yo hoy día voy a llegar tarde, soy malísimo para correr, para jugar fútbol. Entonces voy y me pasa, todos los días me sucede esto. Pero si yo cambio mis pensamientos, van a afectar a mi mundo exterior, van a afectar a mi vida diaria. Ahora se entendió por completo. Levante la mano todos los que entendieron por completo. Levante la mano. ¿Se entendió? Ya. Entonces, ¿por qué? Al inicio solamente escucharon. Quizás uno o dos lo entendió. Me sirvió las imágenes para poder entender. ¿No? Porque lo que yo pienso va a determinar cómo yo actúo. Si yo cambio mi pensamiento, va a determinar cómo yo actúo. Les di un ejemplo, me moví, lo llevé al ejemplo de la vida diaria, se entiende mucho mejor. Entonces, entendamos que nuestros niños también tienen una diferenciación a la hora de aprender. No todos van a aprender de la misma manera. Un niño requerirá dibujitos. Un niño va a requerir que lo lleve de la mano e interactúe en el aprendizaje. ¿No? Si le digo 2 más 4, ¿cuánto es 2 más 4? El niño no entiende, no lo comprende auditivamente. ¿No? Le pongo una imagen, 2 más 4, y aún así no le entiende. Le compro las manzanas, pues. 2 manzanas más 4 manzanas, a ver, cuenta. Entonces, le enseño de esa manera. Entonces, si nosotros sabemos, entendemos cómo aprendemos, también vamos a entender cómo pueden aprender nuestros niños, ¿no? Llevándolo constantemente, llevándolo de la mano incluso, ¿no? Entonces, hay toda una ciencia detrás de ello, pero es importante que ustedes lo conozcan. Siguiente, por favor. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendieron? Excelente. Y algo muy importante. Por ejemplo, para trabajar niños que tienen dificultad en el déficit de atención e hiperactividad, es muy importante, sí, como les vuelvo a repetir, que se conozca, que se sepa del tema, que se sepa qué es la hiperactividad, qué es la dificultad, autismo, dificultades en el aprendizaje, trastorno del lenguaje. Tengo que preguntar, tengo que buscar. Si no lo sé, muchas veces dejo. ¿Qué pasa si ustedes lo lleven a un terapeuta y le dicen, ya, ¿saben qué? Tiene que seguir tiene que llevar terapia de conducta, tiene que llevar terapia sensorial, tiene que llevar, ¿pero por qué? ¿Qué pasa si solamente lo hacen para que ustedes paguen nada más? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si no se le evalúa? Porque muchas veces no se le evalúa. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando llegaron, ¿qué se tiene que hacer? Primero se evalúa. Cada uno tiene una evaluación, tiene un perfil de cómo se va a trabajar con cada uno de los niños. Entonces, si aprendemos ello, ya sabemos cómo interactuar, qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, eso es muy importante. Siguiente, establecer rutinas claras y sencillas. Las rutinas son muy importantes, especialmente para los niños de repente con TDAH, ¿no? Que tengan una rutina, se le anticipe qué es lo que vas a hacer hoy día, qué vas a hacer. Se le puede poner, por ejemplo, llegas, buenos días, buenas noches, lo que nos han enseñado a nosotros, rutinas, porque hemos aprendido. Ya, yo sé que hay algunos chicos ahora en la actualidad que de verdad no saludan. A mí me choca, por ejemplo, porque a mí me enseñaron, a quien sea que pase, saluda, ¿no? A quien sea la vecina, a quien esté, saluda, ¿no? Y a veces cuando pasa un niño, un adolescente y, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ni me saluda, pasa, ¿no? Ha cambiado, sí, ha cambiado. Pero es importante, ¿no? Es importante que sea recurrente, que se anticipe, rutinas claras, instrucciones claras, sencillas, dar instrucciones claras, hablar anticipadamente. Por ejemplo, se puede hacer una ruta, ¿no? Hoy día vamos a ir a la terapia, luego de la terapia nos vamos a la tienda, de la tienda vamos a comprar, puede ser con dibujitos, lo podemos hacer, ¿no? Incluso ahora con la interacción del celular ustedes pueden diseñarlo y lo pueden hacer, se le anticipa,
Entonces, también uso de señales visuales, como les vuelvo a repetir. Las señales visuales va a ser muy importante. Ya, llegamos, ¿qué tenemos que hacer? Primero saludar. Buenos días, buenas tardes. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que seguir? ¿No? Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué vamos a ganar? Estrellitas. ¿No? Muy importante. O utilizamos, por ejemplo, yo utilizo con los niños en los talleres, por ejemplo, ¿logran algo? Su taps. ¿No? ¿Cuántos taps tiene? Y por ejemplo, acá le pongo sus nombres, ¿no? Cada uno le doy un vaso y ¿cuántos taps han recogido? Muy bien, y todos se alegran. No utilizo dinero, no utilizo, simplemente taps. ¿No? Pero ahora vamos a ver, ¿debo darle siempre los taps? Como por ejemplo, papás, por una galleta, sí o sí, cada vez que mi hijo va al mercado, sí o sí tiene que comprarle un carrito. Y su hijo tiene tengo un niño que tiene un montón de carritos, de verdad, un montón de carritos. Adaptaciones en el habla, esto sí es muy importante. Hablar, o sea, muchas veces trabajamos padres, trabajamos terapeutas, pero el colegio está muy regido a un sistema. Ese es otro problema. Ese es un problema que esperemos que cambie, ¿no? Porque a veces se rige mucho simplemente al sistema que está establecido, tanto administrativo como también lo que demanda el sistema político, ¿no? En cuanto al tema de la educación. Por eso es importante que tener una capacitación o una comunicación constante con el profesor para que puedan haber ciertas adaptaciones con los niños que tienen dificultades, tanto en el aprendizaje, tanto pues, con los distintos trastornos que puedan haber, TDAH y autismo. Siguiente, por favor. Muy importante. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de modificación de conducta? Lo hemos visto hoy día, reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. ¿Se entendió? Entonces, cada vez que yo refuerzo tu conducta, entendamos algo muy importante y ya anótenlo, reforzamiento. ¿Cómo refuerzo tu conducta? Allá. Ya, ¿quieres, ¿cómo se llama? Sentado, por favor, siéntate y tenemos que esperar. Excelente, le ponemos un cronómetro, cumple. Muy bien, le doy. Estoy reforzando, le estoy dando algo para reforzar su conducta, ¿no? O tenemos los reforzadores materiales y tenemos los reforzadores sociales. ¿Cuáles son los sociales? Un abrazo, un elogio. Muy bien, lo hiciste bien, excelente. Todos lo aplauden. Son reforzadores sociales. ¿Cómo refuerza la conducta negativa? Cada vez que él hace un berrinche, ya para que se calme te compro una galleta. Estoy reforzando la conducta negativa. Entonces, muy importante, reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. ¿Ya? Tenemos reforzamiento intermitente. Esto sí es para graduarlo. O sea, si yo lo acostumbro con un refuerzo siempre, entonces el niño siempre va a estar esperando que le dé algo. Pero si es intermitente, por ejemplo, un día le doy algo y luego hace nuevamente la conducta, ya no le doy. Luego hace de nuevo, ya no le doy. Pero lo hace de nuevo, ya la siguiente ya le doy. Entonces eso es intermitente, es aleatorio. No le doy siempre, porque si no lo voy a acostumbrar. ¿No? Porque hay niños que, por ejemplo, para todo piden plata. Para todo. Ya, hago, pero ¿cuánto me das? Entonces han utilizado mucho el reforzamiento positivo o negativo. ¿No? Entonces siempre ha sido lo material. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Ya? Porque siempre el niño va a estar esperando algo para hacer algo, para tener algo, siempre va a hacer algo para algo a cambio. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Los castigos, bueno, ya sabemos de eso, lo hemos visto todos con la experiencia y todo eso. Castigos, ¿no? Para evitar, para cortar. ¿No? Se comportó mal, castigo. ¿No? ¿Los castigos se utilizan? Sí, se pueden utilizar, pero tampoco vayamos a lo físico, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, acá, no cumple las reglas, bueno, pierdes un turno. ¿No? No, que yo quiero jugar, lo siento, pierdes un turno. No te puedo dar. Es un castigo, sí, pero no es obviamente la violencia, ¿no? No es un castigo físico, ¿no? Pierdes.
Desvanecimiento. ¿Qué hacemos? Le retiramos. Por ejemplo, si el niño cada vez que hace una mala conducta, por ejemplo, vamos desvaneciendo. Si él, por ejemplo, todos los días me jala, y yo le hago caso, entonces estoy reforzando la conducta. Pero, por ejemplo, ya vamos a utilizar reforzamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, entonces, por ejemplo, si él me está que moleste y yo le hago caso,